Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Aula de Usos Múltiples en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en la ciudad de Jiquilpan. Para esta emisión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor José Roberto Medina Medrano. Él es catedrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comisionado al CIDIR-IPN Unidad Michoacán como profesor investigador en el programa de maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable. Gracias, José Roberto, y bienvenido a tu programa. Muchas gracias por la invitación, Janet. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. Roberto es biólogo con especialidad en biotecnología. En cuanto a sus estudios de posgrado, es maestro en ciencias en ingeniería bioquímica y cuenta con un doctorado en ciencias en biotecnología. Es autor y coautor de publicaciones arbitradas en revistas JCR y revistas de divulgación nacional, además de ser revisor de la revista Natural Product Research. En cuanto al desarrollo de proyectos de investigación, cuenta con el de caracterización y aprovechamiento sustentable de plantas silvestres del noroeste michoacano, en el CIDIR Unidad Michoacán del Instituto Politécnico Nacional, y el de variabilidad genética de cepas nativas de hongo Mataricium anisoplie, en el Departamento de Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico del Valle de Guadiana. El trabajo que se presenta el día de hoy se titula Plantas silvestres con propiedades biológicas, para lo cual iniciaremos viendo las siguientes cápsulas en las que se da información al respecto sobre la temática de hoy. Aunque se han desarrollado estudios sobre recursos naturales con potencial biológico, los estudios han sido esporádicos y dispersos, por lo que se pretende desarrollar estudios encaminados a identificar especies silvestres como fuente de compuestos químicos con importancia en la salud humana, además de analizar mediante la biología molecular la variabilidad genética de las poblaciones de estas plantas. Los citoquímicos, como el nombre implica, son los químicos individuales de los que están formadas las plantas. Las categorías generales de los productos naturales de las plantas están organizadas muy ampliamente en términos de estado creciente de oxidación, que incluye a los lípidos, incluyendo los hidrocarburos simples y funcionalizados, así como los terpenos. Le siguen los productos naturales insaturados, incluyendo el poliacetileno y los compuestos aromáticos. Posteriormente se incluyen las moléculas primariamente hidrofílicas, incluyendo los azúcares, y se continúa con aquellas que forman sales, incluyendo alcaloides, aminoácidos y nucleósidos. La vasta mayoría de productos naturales aromáticos de las plantas son fenoles. Los fenoles constituyen una amplia clase de compuestos en los cuales un grupo hidroxilo está unido a un anillo aromático. Existen numerosas categorías de estos compuestos. Flavonoides. Dentro de los compuestos fenólicos se encuentran los flavonoides. Los flavonoides tienen dos anillos bencénicos separados por una unidad de propano y son derivados de la flavona, generalmente solubles en agua. Los compuestos más conjugados son con frecuencia brillantemente coloreados. Generalmente se encuentran en las plantas como sus glucósidos, lo que puede implicar las determinaciones de la estructura. Las diferentes clases dentro del grupo son distinguidas por anillos heterocíclicos conteniendo oxígeno y por algunos hidroxilos. Las diferentes clases dentro del grupo son distinguidas por anillos heterocíclicos conteniendo oxígeno y por grupos hidroxilo. Estas incluyen las chalconas, flavonas, flavonoles, flavononas, antocianinas e isoflavonas. Estos compuestos pueden funcionar como antioxidantes en el cuerpo humano, bloqueando los radicales libres y por tanto protegiendo contra enfermedades crónico-degenerativas asociadas a ese estrés oxidativo. La extracción de los diferentes flavonoides se realiza a partir del material fresco o incluso seco, siempre y cuando no se altere su composición. Para su extracción se utilizan solventes polares como etanol, metanol, acetona de MSO o agua, cuyo extracto posteriormente se concentra.
La cuantificación de flavonoides y la determinación de la capacidad antioxidante se lleva a cabo mediante técnicas espectrofotométricas, mediante el uso de curvas patrón y expresándose como equivalentes de ácido gálico o catequina. La identificación de los flavonoides se realiza mediante diversas técnicas analíticas como la cromatografía líquida de alta presión o la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, la cual permite la identificación de la estructura de la molécula presente en una muestra determinada. Bien, Roberto, me gustaría comenzar preguntándote, ¿cuál es el propósito de la temática de hoy que vamos a tratar? Bien, el propósito es concientizar sobre el aprovechamiento y conservación de las plantas silvestres de la región del noreste michoacano y considerarlas como una fuente de compuestos químicos con propiedades biológicas importantes, además de considerarlo como un recurso genético que debe de ser conservado. Me gustaría preguntarte también, Roberto, ¿qué son las plantas silvestres? Bien, las plantas silvestres son plantas que crecen de manera natural y espontánea en la naturaleza, es decir, que no fueron seleccionadas por el hombre para cultivarse, y estas plantas por lo general crecen alrededor de las ciudades, en lugares donde hay despoblado o en plazas o parques que no hay tanta población. Estas plantas, a diferencia de las plantas cultivadas, pues no han sido modificadas ni alteradas por el hombre. Estas plantas pues tienen, digamos, un pool genético diferente o más conservado al de las plantas cultivadas. En este sentido, ¿cuál es la importancia de estas plantas silvestres? Bien, la importancia es que estas plantas se adaptan mucho mejor, tienen la capacidad de adaptarse mucho mejor al medio ambiente, tienen una mejor calidad biológica, mayor vitalidad, y son más resistentes a diferentes ataques de plagas, infecciones, y entonces producen una gran cantidad de compuestos químicos que las plantas que son cultivadas y mejoradas genéticamente no producen. Estas plantas se utilizan también como plantas medicinales, algunas son consumibles, algunas se utilizan como plantas medicinales por los efectos que pueden causar, es decir, contra el tratamiento de alguna inflamación, alguna infección, etc. Entonces, tienen propiedades biológicas interesantes o importantes que se deben analizar. ¿Alguna de estas plagas que comentas, cuáles son? ¿Nos puedes señalar algunas? Sí, pueden ser infecciones por bacterias, por hongos, y entonces ellas son más resistentes a este tipo de ataques debido a los compuestos que naturalmente en su metabolismo producen. En este sentido, ¿qué compuestos químicos se pueden obtener de estas plantas silvestres, Roberto? Bien, en las plantas silvestres producen en general las plantas producen alrededor de 200,000 metabolitos secundarios, y dentro de los cuales podemos mencionar pues carbohidratos, ácidos grasos, terpenos, fenoles, aminoácidos, todos se producen de manera natural en las plantas. Sin embargo, hay compuestos químicos que se producen que no son necesarios para el metabolismo de la planta, es decir, para su alimentación o su reproducción, a lo que denominamos metabolitos secundarios, que tienen una función secundaria a las funciones principales de las plantas. Y dentro de este grupo existen los grupos, el grupo de los fenoles, donde se pueden mencionar, por ejemplo, ácidos fenólicos, flavonoides, antocianinas, y tienen funciones en la planta como pueden ser protección contra los rayos ultravioleta, protección ante algún ataque de una infección, de algún herbívoro que está consumiendo la planta, etcétera. ¿Nos puedes comentar en este sentido, y ya lo vemos, se aparecía en las cápsulas, pero este concepto tan importante de qué son los flavonoides, qué importancia tienen? Sí, los flavonoides son metabolitos secundarios que pertenecen al grupo de los fenoles, es decir, dentro de las plantas existe un grupo de compuestos químicos que tiene un grupo fenólico unido o un grupo aromático unido a un grupo hidroxilo. Se pueden clasificar de diferentes tipos, es decir, los flavonoides tienen diferentes clasificaciones. Los más importantes que se pueden mencionar son las flavonas y los flavonoles. Estos compuestos son importantes dado a que la planta los produce para
darle color a las flores, a las hojas y a los frutos. Sin embargo, tienen actividades biológicas importantes, por ejemplo, la actividad antioxidante, es decir, tienen la capacidad de bloquear los radicales libres dentro de las células y por tanto limitar la presencia de enfermedades crónico-degenerativas asociadas a este estrés, como pueden ser la diabetes, como puede ser el Alzheimer, el cáncer. Es decir, tienen propiedades muy importantes que se deben de estudiar. Importantísimo, vaya, qué interesante, qué importante este tema. En este sentido, Roberto, ¿cómo se pueden identificar los compuestos de las plantas? Bien, para poderlos identificar, lo primero es obtener la muestra de donde vamos a identificarlo. Para ello hacemos muestreos en diferentes localidades de la región, donde sabemos que hay este tipo de plantas silvestres, y previo a eso hacemos un pequeño análisis de qué compuestos probablemente pueda tener esa planta, y hacemos muestreos en diferentes poblaciones para obtener individuos de la misma planta. Contamos en el grupo de trabajo con una doctora que nos ayuda en la identificación taxonómica de la planta. Ella nos dice si es la especie que estamos buscando, y una vez que se identifica, se colectan muestras de la planta, se trasladan al CIDIR y obtenemos la muestra, que puede ser fresca o podemos secarla, la muestra, para obtener los compuestos. Podemos moler la muestra y extractar los compuestos mediante solventes orgánicos, como pueden ser metanol, etanol, agua, DMSO, que son compuestos que nos ayudan, son muy polares y nos ayudan a extractar esos compuestos que nosotros buscamos. Una vez que obtenemos nuestro extracto, podemos identificar los compuestos con una técnica que se llama cromatografía, que nos ayuda a separar todos los compuestos. Es decir, una vez que extractamos el extracto, que obtenemos el extracto, existen muchos compuestos dentro del extracto, no solamente los que nosotros buscamos, ¿no? Es decir, no los flavonoides, van varios. Entonces, esta técnica de cromatografía nos ayuda a separar los compuestos, y también hay un equipo que se llama cromatógrafo de gases acoplado a masas, que ese nos ayuda a identificar la estructura de la molécula. Es decir, ya nos da no solo si está presente o no, sino también el tipo de molécula y la caracterización estructural de su molécula. Es decir, podemos saber exactamente qué flavonoide está presente en el extracto. Eso es. Ya lo habías puntualizado, me parece que en ahorita me lo habías comentado, pero nos podrías nuevamente comentar cuáles son los beneficios de estos compuestos para la salud humana. Sí, los beneficios son que una vez aislados estos compuestos, tienen diferentes actividades, ¿no? Entre ellas, pues, las propiedades que se les han descubierto son propiedades anticarcinogénicas, propiedades antiinflamatorias. Pueden inhibir también, algunos estudios han enfocado en el uso de estos compuestos como contra infecciones, contra bacterias, contra hongos. Y dentro de la salud humana, pues los podemos consumir a través de las frutas y las verduras, en ellas van presentes. Y lo que hacen dentro del organismo es que protegen a las células contra el estrés oxidativo. Es decir, nosotros de manera natural respiramos oxígeno, pero también dentro de esos compuestos, de esas moléculas, van radicales libres que nos van oxidando a nivel celular, y estos compuestos lo que hacen es que donan un grupo hidroxilo de su molécula, y estabilizando esos radicales libres, lo que hace que no nos oxidemos químicamente no nos oxidemos tan pronto. Claro. Y eso ayuda a limitar diferentes enfermedades crónico-degenerativas que pueden estar asociadas a ese estrés, ¿no? Como pueden ser la diabetes, o pueden ser diferentes enfermedades que surgen a partir de ese estrés celular. Interesante. Y en este sentido, ¿existe alguna manera de incrementar o preservar a estos compuestos? ¿Hay alguna técnica, metodología? Sí, la idea es que muchas de las veces en las frutas, en las verduras, los obtenemos, pero en concentraciones muy pequeñas. Lo que nosotros tratamos de desarrollar o investigar es identificar esos compuestos, aumentar la concentración y poderlos microencapsular. Hay algunos estudios que se han dedicado a la microencapsulación de estos compuestos en matrices, que pueden ser de carbohidratos o de proteínas, para poder que lleguen ellos, tengan mayor biodisponibilidad, es decir, que puedan llegar al organismo hasta el estómago y puedan ser absorbidos a través de los diferentes órganos del metabolismo, como puede ser el hígado, y que tengamos una mayor concentración de estos compuestos en la sangre, es decir, a nivel del organismo.
Eso es. ¿Qué proyectos están desarrollando aquí en el CIDIR Unidad Michoacán para el aprovechamiento de las especies silvestres de la región? Bien, actualmente el CONACYT está apoyando un proyecto que se denomina caracterización y aprovechamiento sustentable de especies silvestres del noreste michoacano a través de personal académico del CONACYT y con apoyo también del CIDIR IPN Unidad Michoacán. En este proyecto lo que se está buscando es identificar especies con ese potencial, obtener un catálogo de estas especies para saber qué especies están presentes en la región, qué propiedades tienen y qué compuestos químicos produce para caracterizar sus propiedades, es decir, saber si tienen un beneficio, por ejemplo, contra el uso contra las plagas nematicidas, es decir, contra nemátodos o gusanos que atacan diferentes cultivos, si tienen un potencial benéfico para la salud, si son metabolitos que nos pueden ayudar a producir, por ejemplo, un fármaco o un producto que podamos obtener a partir de estas plantas. La idea principal es aprovechar estas plantas silvestres en la región. Claro. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar una vez que ya se desarrolle el proyecto, la investigación, para que esto ya pudiera de alguna manera, decirlo, comercializarse, no darse a conocer, ya patentarse, ¿no? De acuerdo al proceso que tenga que ser para un determinado registro, para pues esta temática tan interesante, ¿verdad?, se difunda? ¿Cuánto tiempo crees que...? Bien, ahorita en el proyecto estamos realizando los muestreos y la caracterización química de las especies. El proceso es largo porque, por ejemplo, si se llega a identificar una molécula nueva o que no estaba identificada, pues se deben publicar este tipo de artículos y registrar de alguna manera el descubrimiento de esa molécula, las propiedades que tiene también. Lo que hacemos es que in vitro, es decir, de manera en el laboratorio, hacemos pruebas con cultivos celulares para saber si la molécula o los extractos que nosotros decimos que tiene propiedad antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, tiene esas propiedades. Entonces probamos con diferentes células que pueden ser células humanas, o también se puede llevar a cabo en un laboratorio, en un bioterio, administrando estos compuestos. Si estamos buscando encapsular, formar una cápsula de flavonoides, se puede suministrar a animales de laboratorio y se monitorea, ¿no?, dependiendo del tipo de experimento que se esté buscando. Si es un experimento de antidiabético, no sé, para disminuir los niveles de colesterol en sangre, etcétera, todo eso se tiene que probar y comprobar. Y una vez que ya pasaron por esos tipos de estudios, se lleva a cabo a nivel de humanos, ¿verdad?, a nivel de personas. Pero sin embargo, sí hay muchos limitantes en cuanto a esto. Se tienen muchas cuestiones éticas que no permiten el uso o prueba de estos compuestos en humanos directamente, sino que antes pasen por cultivo celular y por animales de laboratorio. Entonces el tratar de registrar o patentar un producto, pues sí es algo largo que puede durar hasta aproximadamente unos 10 años. Ay, qué barbaridad. Sí. Hablabas de algo, de este método in vitro. Recuerdo, o corrígeme por favor, dentro de las cápsulas se hablaba de en vivo. ¿In vivo? In vivo. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia? In vivo y in vitro. In vitro es realizarlo en laboratorio en placas, en cajas Petri, es decir, viene de en vidrio. Podemos hacerlo en el laboratorio cultivando las células, teniendo cultivos de células, por ejemplo, hepatocitos, que son células del hígado, o diferentes tipos de cultivos, específicamente los que nosotros buscamos, y realizar pruebas en el laboratorio. E in vivo es directamente en animales, ¿verdad? Okay. Es decir, en el organismo vivo. En este caso se puede usar ratas de laboratorio o ratones si se administra directamente al animal. En ellos se monitorea su peso, su ganancia de peso, su consumo de alimento, su consumo de agua, y se van probando existen diferentes ensayos para probar las capacidades que uno quiere analizar. Si son, por ejemplo, antidiabéticos, pues se tiene que inducir diabetes al animal y probar los extractos. Si es, por ejemplo, anticáncer, se tiene que inducir cáncer en el animal. Y estos modelos duran alrededor de para el caso de cáncer, 8 meses hasta 1 año. En el caso de diabetes, pues son proyectos que pueden durar, o ensayos que pueden durar 3 meses hasta
hay ensayos que pueden durar 15 días o 30 días, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros estemos o queramos analizar. Eso es. Muy interesante la temática, verdaderamente interesante la temática del día de hoy. Cambiando radicalmente, un poquito de tema, saliéndonos un poquito de ese tema, me gustaría que nos comentara, Roberto, ¿cuáles son las más grandes satisfacciones que has obtenido como investigador? Bien, las más grandes satisfacciones pues han sido tanto personales como académicas. La investigación me ha permitido viajar a realizar estancias en otros países y conocer otras culturas a nivel personal, y también a nivel académico te das cuenta de que la ciencia se habla en un mismo idioma, es decir, puedes hablar inglés, puedes hablar español, puedes hablar otro idioma, pero te das cuenta de que la ciencia lleva el mismo método y que las mismas cosas que tú hagas desde tu lugar donde estés, desde aquí de Michoacán, va a impactar en alguna parte del planeta o del globo. Es decir, te das cuenta de que publicas algo y no sé, en Turquía o en algún otro país están analizando lo que tú estás viendo, o es importante lo que tú hiciste, el descubrimiento que tú hiciste para ellos. Entonces las satisfacciones han sido de todos tipos, personales, académicas, de todos tipos. Muy bien. Y en este caso, viendo ahora sí que el otro lado de la moneda, ¿qué dificultades son a las cuales te has enfrentado en este ámbito de la investigación? Las dificultades principales yo creo que es que la manera de obtener recursos para estos proyectos, estas investigaciones, tiene que venir de una institución como por ejemplo CONACYT, algún fondo que nos brinde apoyo para realizar esta investigación. Estas investigaciones requieren reactivos que muchas de las veces son caros o cuestiones que requerimos y que son tipo de análisis muy caros, que involucra pues mucha inversión. Las principales desventajas de esto o las limitantes es que hay fondos, o muchas de las veces los fondos, no, por ser tan joven, no piensan que no traes trayectoria y desconfían un poco de que no son suficientes. No son suficientes, y muchas de las veces el recurso no es suficiente o no alcanza para tu proyecto. Y muchas de las veces la limitante principal es eso, no tener recursos para realizarlo. A veces se quiere realizar la investigación, pero si no se autoriza un proyecto, pues no se cuenta con el apoyo, ¿no? Claro. Esa es yo creo que la principal limitante con la que te topas en la investigación. Frustrante de alguna manera tener las ganas y a veces tener ese límite, ¿verdad? De querer hacer tantas cosas. Exacto. Sí. ¿Cuál sería entonces, nos puedes comentar, cuál sería el mayor aporte que has hecho en el área en que te desempeñas como investigador? El mayor aporte yo considero que es poder transmitir los conocimientos que uno desarrolla en el laboratorio a otras personas, es decir, transferir esta información a otras personas que también conozcan de lo que haces y que se motiven a realizar también lo que tú haces, claro. ¿no? Dentro de la investigación desarrollamos labores de docencia en las que impartimos cátedras a los alumnos. Y yo creo que la mayor satisfacción o mi mayor logro es poder transmitir eso que yo realizo en laboratorio y a los alumnos, a personas, y después que te los topas ya realizando un posgrado y que te dicen, oiga, es que a mí me gustó lo que usted hacía y me motivó, pues esa es mi mayor satisfacción, el hecho de que te vayan por la calle y te saluden y te reconozcan como alguien que los motivó o que de alguna manera detonó algo en ellos contribuyó a esa enseñanza. Yo creo que esa es mi mayor satisfacción, mi mayor logro. Ay, pues muy bien, Roberto. ¿Hay algún comentario final que quieras hacer antes de finalizar con esta emisión? Sí, pues agradecerte la invitación, el espacio que nos brindaron para platicar un poquito sobre lo que estamos realizando en el CIDIR y hacer la invitación a todos los alumnos o personas que estén interesadas en enterarse un poquito más de lo que estamos haciendo, que si quieren realizar alguna estancia de verano, alguna estancia técnica de investigación, pueden realizarlo, te pueden contactar aquí al CIDIR y de alguna manera contactarme y para brindarles un poco más de información, ya si ellos quieren específicamente, tienen algo que quieran desarrollar o incorporarse a los proyectos que nosotros estamos realizando. Para cualquier persona que quiera venir, esté interesada, hacemos la invitación. Pues muchísimas gracias por tu participación en tu programa, Roberto. Muchas gracias a ustedes. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx,
o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.